Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Cuando tienes 78 años, tu pasado se vuelve más claro que tu presente. Cada mañana yo, Edgardo Huerta, despierto en mi vieja casa en la calle Madero en Puebla y veo grietas en el techo que parecen un mapa de los años pasados. Un mapa donde cada línea es una marca de la frustración, desconfianza y precaución que he acumulado a lo largo de los años como investigador de seguros. Puebla nunca fue una ciudad de moda. Las fábricas textiles cerraron hace mucho tiempo, dejando atrás esqueletos de ladrillo a lo largo del río Atoyac. Me mudé aquí hace 43 años cuando me casé con Elena. Ella murió hace 10 años de cáncer de pulmón, dejándome solo con una casa llena de recuerdos y un hijo que parecía estar solo esperando su muerte para empezar a reclamar su herencia. Hoy es domingo, el día en que Alfredo y su esposa Virginia suelen visitarme. Digo visita, pero en realidad es más bien una inspección. Llegan alrededor de las 4 de la tarde, traen algo de comida que normalmente tiro a la basura después de que se van, y pasan 2 horas buscando cautelosamente señales de que me estoy volviendo incompetente. Papá, ¿recuerdas lo que dijimos sobre tus medicamentos? Alfredo siempre empieza con eso. Tiene 46 años, pero cuando me habla, su tono de voz es el que usarías con un niño travieso. Por supuesto que lo recuerdo, respondo, aunque nunca hemos discutido mis medicamentos. Tengo presión alta y artritis leve. Nada grave, nada que requiera su intervención. Virginia, su esposa, siempre se sienta a su lado en el sofá. Es 10 años menor que Alfredo y trabaja para una agencia de viajes. Siempre impecablemente vestida, con esas uñas suyas del color de la sangre seca y una sonrisa que nunca le llega a los ojos. Edgardo, es la única que me llama por mi nombre de pila, como si fuéramos amigos. Estábamos pensando que tal vez deberías considerar un fideicomiso, y ya sabes, para que no tengas que preocuparte por las cuentas y las inversiones. Asiento y finjo reflexionar sobre esto. Lo que realmente estoy reflexionando es cómo 35 años en el trabajo me han enseñado a reconocer estafadores. He visto a personas prender fuego a sus propias casas por el seguro. He visto a personas discapacitadas que, por algún milagro, podían levantar pesas cuando creían que nadie las veía. He visto viudas que lloraban a sus maridos en los funerales y luego, una semana después, se iban a Cancún con sus amantes. La gente miente. Siempre lo hacen, especialmente cuando se trata de dinero. Lo pensaré, digo, y los veo intercambiar miradas. Mi pensión no está mal. También he hecho algunas buenas inversiones a lo largo de los años. Tengo esta casa totalmente pagada y una cuenta con una suma que podría permitirme vivir cómodamente hasta los 100 años si decidiera vivir tanto tiempo. No son miles de millones, pero es suficiente para despertar el interés de mi único hijo y su esposa, quienes parecen haber gastado ya todo su dinero en vacaciones de lujo y un coche que no pueden pagar. ¿Cómo ha estado tu memoria últimamente, papá? Pregunta Alfredo mientras Virginia va a la cocina, aparentemente para hacer té. Puedo escucharla abriendo cajones y alacenas, comprobando si escondo algo valioso, o tal vez buscando señales de que no puedo mantener las cosas en orden. No le pasa nada a mi memoria, respondo. Recuerdo cuando te mojaste los pantalones durante la obra escolar de tercero de primaria. Recuerdo que chocaste el coche de tu amigo y mentiste diciendo que alguien se te había cerrado. Recuerdo que me rogaste dinero para la universidad y luego te saliste después del primer semestre. La cara de Alfredo se pone roja. Odia cuando le recuerdo sus fracasos. Y hubo bastantes. Alfredo nunca se ha caracterizado por su perseverancia. Empezó muchos proyectos, una banda de música, un negocio en línea, un curso de programación, pero nunca terminó nada. Ahora trabaja como coordinador de un servicio de mensajería, un trabajo que dice ser temporal, aunque ha estado en el puesto durante 7 años. Solo me preocupo por ti, dice con irritación en la voz. ¿No crees que esta casa es demasiado grande para una persona? Miro a mi alrededor. Una casa de 3 recámaras con un sótano de 1 piso y medio. Sí, es demasiado grande para mí, pero es mi casa. Aquí es donde viví con Elena todos nuestros años juntos. Cada cosa aquí tiene una historia. Me gusta el espacio, le digo. Virginia regresa con el té que no pedí. Ya sabes, Edgardo,
tenemos amigos cuyos padres se han mudado a unas casas de asistencia para ancianos hermosísimas. Hay enfermeras allí. Actividades de socialización. ¿La corrijo? Ella odia cuando hago eso. Sí, actividades. Ella sonríe tensamente. Como sea, dicen que sus padres son mucho más felices ahora. Y, por supuesto, no tienen que preocuparse por la casa. Suena como una prisión con buena comida, le respondo. Alfredo suspira. Papá, solo te estamos ofreciendo opciones. Tienes 78 años. Virginia y yo no siempre podremos venir a asegurarnos de que estás bien. Me las arreglo muy bien solo, digo. Y, por cierto, cambié mi testamento la semana pasada. Eso es mentira. No he cambiado mi testamento en 5 años, pero quiero ver su reacción. Se quedan congelados. Alfredo pone la taza en la mesa tan bruscamente que el té se derrama. ¿Por qué? Pregunta, tratando de ocultar su alarma. Digo, tienes el derecho, pero ¿qué pasa? Nada en particular, me encojo de hombros. Solo pensé en poner las cosas en orden. ¿Y qué cambiaste? Virginia intenta sonar casual, pero su voz se nota tensa. Es personal, respondo. Pero no se preocupen, no me he olvidado de mi familia. Intercambian miradas otra vez. En sus ojos, veo cálculo, preocupación, avaricia, no amor, no cariño, solo un frío interés financiero. Después de que se van, me siento en mi sillón junto a la ventana y los observo subir a su BMW negro, un coche que estoy seguro de que no pueden pagar. Los veo hablando enérgicamente, probablemente discutiendo sobre mí y mi condición. En mis 35 años como investigador de seguros, he aprendido a detectar una mentira. Es como un sexto sentido. Notas microexpresiones, inconsistencias en las historias, gestos nerviosos, y mi sexto sentido me grita que Alfredo y Virginia traman algo. Hay una caja fuerte en mi recámara en el segundo piso, una anticuada con cerradura mecánica. Ahí guardo documentos importantes. Algo de efectivo para emergencias y algunos recuerdos de Elena, su anillo de compromiso, el collar de perlas que le regalé para nuestro 20º aniversario. Hace una semana, noté que alguien había intentado abrir esa caja fuerte. Había pequeños rasguños en el dial que no estaban allí antes. La cerradura estaba ligeramente desplazada. Alguien sin experiencia podría no haberlo notado, pero yo llevaba demasiado tiempo en mi trabajo como para no ver detalles así. Tenía que haber sido Alfredo. Tal vez uno de esos días en los que se pasó a verme mientras yo estaba trabajando en el jardín. O tal vez tiene una llave que desconozco. De cualquier forma, eso confirmaba mis sospechas. No solo están interesados en mi bienestar. Quieren obtener el control de mis finanzas mientras sigo vivo. Y si no pueden, quieren esperar a que esté muerto y llevárselo todo. Pero no se los voy a dejar fácil. Si la vida me ha enseñado algo, es que tienes que ir un paso adelante de los que intentan fregarte. Subo las escaleras, sintiendo el dolor en mi rodilla, un recordatorio de que el tiempo no perdona a nadie. Entro a la recámara y me quedo mirando la caja fuerte en la esquina. Necesito un plan, una forma de probar que a Alfredo y Virginia solo les importa mi dinero, no yo. Y creo que tengo una idea de cómo hacerlo. El martes estaba lluvioso y húmedo, como suele serlo a finales de otoño. El agua escurría por los cristales de las ventanas, lavando el polvo y convirtiendo el mundo exterior en una mancha borrosa. Estaba sentado en mi despacho acomodando fotografías viejas, una actividad que había ganado valor con los años. Eran de Elena y mías, viajes a la playa, navidades cuando Alfredo era pequeño y nos miraba con genuina admiración. Ahora todo lo que veo en sus ojos es impaciencia y cálculo. Habían pasado 2 días desde su última visita, y yo todavía me preguntaba hasta dónde llegarían en su búsqueda de mi dinero. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. No esperaba visitas. El reloj marcaba poco antes de las 2 de la tarde, y los martes no solía recibir a nadie. Bajé lentamente las escaleras, intentando no lastimar mi adolorida rodilla. Cuando abrí la puerta, vi a Alfredo empapado por la lluvia, aunque llevaba un paraguas en la mano. Su rostro mostraba preocupación, pero sus ojos seguían fríos. Papá, perdona la visita repentina. Iba pasando por aquí y pensé en detenerme para ver cómo estabas.
¿Pasando por aquí? No oculté mi escepticismo. Mi casa está en una zona residencial tranquila, alejada de las vías principales. Nadie pasa por aquí de casualidad. Sí, fui a ver a un cliente cerca de aquí, mintió, entrando al recibidor y sacudiéndose el agua de la chamarra. Virginia también está aquí. Está en el coche. ¿Te importa si pasa? Me encogí de hombros. Claro, ve por ella. Alfredo se asomó por la puerta e hizo señas. Virginia apareció unos segundos después con el pelo perfectamente arreglado a pesar de la lluvia y una bolsa grande al hombro. Me dio un beso en la mejilla, dejando un rastro de lápiz labial pegajoso. Edgardo, querido, qué gusto verte. Los guié hacia la sala. Algo en su actitud me alertó. Se miraban entre sí con demasiada frecuencia y hablaban con demasiada amabilidad. ¿Té, café? Ofrecí, aunque estaba seguro de que se negarían. No gracias, papá, respondió Alfredo. No tardaremos. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Vives solo y con este clima. Estoy bien, dije. Como te dije el domingo. Qué bueno, qué bueno. Alfredo levantó las manos en un gesto conciliador. Solo veníamos a checar. Por cierto, te trajimos unas vitaminas nuevas. Virginia leyó que son especialmente buenas para los hombres de tu edad. Virginia sacó un frasco de plástico con pastillas de su bolsa y lo puso en la mesa de centro. Es un complejo de magnesio y zinc, explicó. Es muy bueno para tu memoria. No le pasa nada a mi memoria, repetí. Claro, estuvo de acuerdo rápidamente. Pero prevenir nunca está de más. Ya sabes, cuando mi padre tenía tu edad, empezó a olvidar pequeñas cosas y luego. Se calló, apretando los labios. Como sea, más vale prevenir. Tomé el frasco y lo giré entre mis manos. Parecía normal, pero algo me decía que no tomara las pastillas. Gracias. Dejé el frasco a un lado. Se las enseñaré a mi doctor en mi próxima cita. Alfredo frunció el ceño. Papá, son solo vitaminas. Ni siquiera necesitan receta. Aún así, prefiero consultarlo con el doctor Pérez. Él me ha atendido durante 15 años. La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Virginia sonrió forzadamente y cambió de tema. Edgardo, ¿has pensado en instalar un sistema de llamadas de emergencia? Ya sabes, de esos botones que puedes llevar colgados en el cuello por si te caes o te sientes mal. Me reí entre dientes, pensaré en eso cuando cumpla 90, respondí, sin ocultar mi sarcasmo. Se quedaron por otra media hora más o menos preguntándome cómo me sentía, cómo me iba en casa y si recordaba tomar mi medicamento para la presión. Todo el tiempo sentí que les interesaba otra cosa. Sus miradas vagaban por la habitación como si estuvieran buscando algo en específico. Finalmente, Alfredo miró su reloj. Tenemos que irnos, papá. Virginia tiene una junta a las 3. Los acompañé a la puerta. Cuando Virginia estaba a punto de salir, se dio la vuelta. Por cierto, Edgardo, no nos has dado ningún detalle sobre tu Nuevo Testamento. ¿No deberíamos al menos saber lo básico? Solo por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pregunté. Ella dudó. Bueno, ya sabes, para estar listos en caso de que pase algo. Si pasa algo, el abogado los contactará, respondí. Todos los documentos están en perfecto orden. Después de que se fueron, me quedé de pie en la ventana durante mucho tiempo viéndolos alejarse en su coche. Definitivamente algo andaba mal. Su repentina visita, las extrañas vitaminas, las preguntas sobre el testamento. Todo sumaba a un cuadro bastante perturbador. Regresé a la sala y tomé el frasco de vitaminas. Tal vez estaba siendo demasiado paranoico. 35 años en el negocio de los seguros me habían enseñado a ver fraude donde otros ven simple casualidad. Pero, ¿y si esta vez tenía razón? Decidido a poner a prueba mis sospechas, me llevé el frasco a la cocina y lo escondí en un cajón al fondo. Más tarde se lo llevaría a un farmacéutico que conocía para que analizara su composición. El resto del día transcurrió con tranquilidad. Leí, vi las noticias, me preparé una cena sencilla.
Alrededor de las 8 de la noche, estaba a punto de subir las escaleras cuando escuché el sonido de un coche acercándose. Al mirar por la ventana, reconocí el BMW de Alfredo. ¿Qué se les había olvidado? ¿Por qué regresaban tan tarde? Esperé a que sonara el timbre, pero no fue así. En cambio, escuché que la llave giraba en la cerradura. Alfredo tenía una llave de repuesto que le había dado años atrás para emergencias, pero nunca antes la había usado sin avisar. Instintivamente, me retiré hacia las sombras del pasillo. La puerta se abrió en silencio, y escuché a Virginia susurrar. ¿Estás seguro de que está dormido? Sí, respondió Alfredo. Siempre se acuesta a las 8. Y le puse pastillas para dormir en su café hoy. Me quedé helado. Así que le habían puesto algo a mi café. Menos mal que yo, con la costumbre de un viejo investigador, siempre tiro la primera taza que me ofrecen cuando nadie está mirando. Bien, continuó susurrando Virginia. Apúrate entonces. Tenemos que encontrar su Nuevo Testamento y revisar la caja fuerte. Entraron sigilosamente a la sala. Pude escuchar cómo abrían con cuidado los cajones del escritorio y revisaban los papeles. No hay nada aquí, maldijo Alfredo. Vamos arriba. El testamento debe estar en alguna parte del estudio o en su recámara. ¿Y si se despierta? Se preocupó Virginia. No lo hará. La dosis era suficiente para tumbar a un hombre que lo dobla en tamaño. Me quedé en las sombras mientras subían las escaleras. Cuando sus pasos se desvanecieron en la parte superior, los seguí en silencio, intentando no pisar los escalones que sabía que rechinaban. Desde el pasillo del segundo piso, los vi entrar a mi recámara. La puerta quedó entreabierta y la luz de la habitación caía en una delgada franja sobre el piso del pasillo. Me acerqué sigilosamente y escuché. Ahí está la caja fuerte, dijo Alfredo. Tendremos que intentar abrirla. ¿Te sabes la clave? Preguntó Virginia. No, pero vi a mi padre abrirla una vez. Creo que era una combinación de fechas. Tal vez el cumpleaños de mamá o la fecha de su aniversario. Pude escuchar cómo trasteaba con la cerradura, intentando diferentes combinaciones. Quería irrumpir y atraparlos con las manos en la masa, pero decidí esperar y averiguar más. Maldita sea. Esto no está funcionando, gruñó Alfredo después de unos minutos. ¿Por qué no intentamos con la fecha de nacimiento de tu padre? Inténtalo, dijo Virginia con impaciencia. Pero si no funciona, tendremos que pensar en el plan B. El plan B lleva tiempo, objetó Alfredo. Tendremos que reunir suficientes pruebas de su incompetencia, encontrar un psiquiatra adecuado, preparar los documentos. Es la única forma de conseguir acceso legal a sus cuentas mientras siga vivo, insistió Virginia. Y el momento es ahora. Cada vez sospecha más. ¿Viste cómo reaccionó a las vitaminas? Sí, lo vi, estuvo de acuerdo Alfredo. ¿Qué pasa si las pastillas para dormir no funcionaron? Tal vez ni siquiera tomó el café. Si funcionaron, dijo Virginia con confianza. Lo vi darle un par de tragos. Ya debería estar durmiendo como piedra. Me retiré a las sombras cuando Alfredo fue hacia la puerta y se asomó al pasillo. Silencio, dijo. Me pareció escuchar algo. Se quedaron callados durante unos segundos escuchando. Yo contuve la respiración apoyado contra la pared. Te lo imaginaste, dijo Virginia por fin. Vamos a buscar a su estudio. Tal vez el testamento esté ahí. Salieron de la recámara y se dirigieron hacia mi estudio al fondo del pasillo. Me deslicé al interior del baño y cerré la puerta, dejando una pequeña rendija para no perderlos de vista. Se oían voces apagadas provenientes del estudio, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. 10 minutos después, regresaron al pasillo. Nada, dijo Alfredo decepcionado. Ni rastro del testamento, ni de las escrituras de la casa, ni de los estados de cuenta bancarios. ¿Dónde diablos guarda todas estas cosas? Tal vez en una caja de seguridad del banco, sugirió Virginia. O con un abogado. Tal vez. Alfredo se veía molesto. Pero necesitamos saberlo con seguridad. Si es que realmente cambió el testamento. Pudo haber mentido, dijo Virginia. Para probar nuestra reacción.
Incluso si lo hizo, todavía tenemos que actuar rápido. Su patrimonio está valuado en unos 8,5 millones de pesos, incluyendo la casa y las inversiones. No voy a esperar otros 10 años hasta que decida morirse de muerte natural. Calle. Virginia lo interrumpió. No digas eso. ¿Y si los vecinos te escuchan? ¿Qué vecinos? La casa más cercana está a 50 metros y ahí vive una anciana sorda. Bajaron las escaleras. Salí del baño y los seguí con cautela, manteniéndome en las sombras. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Virginia cuando ya estaban en la puerta principal. Vamos con el plan B, respondió Alfredo con firmeza. Contactaré al doctor Ramírez. Él ha ayudado con casos como este antes. Si confirma que mi padre está incapacitado por demencia o algún otro deterioro cognitivo, un juez me puede nombrar su tutor legal. Y entonces tendríamos acceso a todo, terminó Virginia por él. Salieron, cerrando la puerta en silencio tras ellos. Escuché el motor arrancar, el crujido de la grava bajo sus llantas y luego hubo silencio. Me quedé en la oscuridad del pasillo, sintiendo una fría rabia acumularse en mi interior. Mi propio hijo planeaba declararme incompetente por dinero. Él y su esposa estaban listos para sobornar a un médico, para fabricar un reporte médico, para privarme del derecho de controlar mi propia vida y mis bienes. Cuando subí a la recámara, vi las señales de su intrusión. Cajones de la cómoda abiertos, papeles revueltos en el buró, una caja fuerte con rasguños en el dial. Rasguños nuevos y recientes. Me senté en el borde de la cama, contemplando la situación. Ahora sabía exactamente lo que tramaban. Tenía la ventaja del factor sorpresa. Creen que no sospecho nada, que soy un anciano crédulo y fácil de engañar. Pero se equivocan. No soy cualquier anciano. Soy un viejo investigador de seguros que ha atrapado estafadores durante 35 años. Y ahora es el momento de darles una lección a mi hijo y a su codiciosa esposa. Decidí adelantarme. Preparar una trampa que expusiera sus verdaderas intenciones de una vez por todas. Una trampa de la que nunca escaparían. Caminé hacia la caja fuerte y marqué la combinación, no el cumpleaños de Elena ni nuestra fecha de aniversario, sino un conjunto aleatorio de números que había elegido precisamente porque no significaba nada. Adentro había documentos, algo de efectivo y una caja con las joyas de Elena. Mirando el contenido de la caja fuerte, comencé a formular un plan. Un plan que me permitiría no solo protegerme, sino también darles a Alfredo y Virginia una lección que recordarían por el resto de sus vidas. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de luz, sintiendo una inusual explosión de energía. El plan había madurado en mi mente durante la noche, tomando una forma clara. Lo primero que hice fue llamar a mi viejo amigo Leonardo Tellez, quien había trabajado codo a codo conmigo durante casi 20 años en la compañía de seguros. Él siempre había sido un maestro en los trucos técnicos. Edgardo. Se sorprendió al escuchar mi voz. ¿Qué pasa? Rara vez llamas tan temprano. Necesito tu ayuda, Leo, y tu discreción. Resumí la situación, omitiendo detalles personales. Lo único que dije fue que sospechaba de un intento de fraude y quería recolectar evidencia. Cámaras en miniatura, interrumpió Leo. Sí. Me sobran un par de cuando estaba investigando a aquel chofer de autobús. ¿Recuerdas? Te las puedo llevar esta tarde. Te lo agradecería, dije. Una cosa más. ¿Dónde crees que podrías conseguir dinero falso? No billetes falsificados de verdad, sino utilería de teatro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Edgardo, ¿estás seguro de que sabes lo que haces? La voz de Leo sonaba preocupada. Absolutamente, respondí. No estoy rompiendo la ley. Solo quiero darle una lección a alguien. Leo suspiró. De acuerdo. Mi nieta está en la obra de teatro de la escuela. Deben tener utilería como esa. Veré qué puedo hacer. Después de desayunar, me dirigí a la ciudad. La primera parada fue la imprenta rápida en la calle principal, un pequeño negocio familiar donde yo era bien conocido.
Les pedí que imprimieran unos cuantos documentos falsos, unas falsas escrituras de una propiedad inexistente en Valle de Bravo, estados de cuenta bancarios falsos que mostraban sumas sustanciales en cuentas en las Islas Caimán. Y un testamento falso que nombraba como beneficiaria principal a una tal Fundación de Apoyo a la Investigación Elena Huerta, una organización que no existía. Oh, quiero jugarle una broma a mi hijo, le expliqué al dueño de la imprenta cuando miró con sospecha mi inusual pedido. Ya viene su cumpleaños y le estoy preparando una sorpresa. Él asintió, claramente sin creerme, pero no hizo ninguna pregunta. La ética profesional en las ciudades pequeñas tiene sus ventajas. La siguiente parada fue la ferretería, donde compré una cerradura nueva para la caja fuerte. No demasiado complicada como para que Alfredo no pudiera abrirla, pero tampoco tan sencilla como para que ni se molestara en intentarlo. Cuando llegué a casa, me puse a preparar la caja fuerte. Saqué todos los objetos de valor, los documentos, el efectivo y las joyas de Elena, y los escondí en un compartimento secreto bajo una tabla del piso del vestidor, un escondite que Alfredo no conocía. Luego, limpié cuidadosamente la caja fuerte de huellas dactilares e instalé la nueva cerradura. Hacia el atardecer, llegó Leo con las cámaras y un fajo de billetes de teatro. Aquí tienes, dijo, colocando sobre la mesa dos cámaras en miniatura del tamaño de botones. Una la puedes acomodar para que cubra la caja fuerte, y la otra para ver toda la habitación. Son inalámbricas y tienen sensor de movimiento. La grabación se activa automáticamente cuando alguien entra al cuarto. Me ayudó a instalar y configurar las cámaras. Escondimos una en un reloj antiguo sobre la chimenea y la otra en un jarrón sobre la cómoda. Ambas apuntaban hacia la caja fuerte. Aquí está el dinero. Leo me tendió un fajo de papeles impresos. Mi nieta dijo que era para una obra escolar sobre el robo de un banco. Se ven bastante convincentes, pero al tacto se nota que no son reales. Conté el dinero. Parece que son cerca de 850.000 pesos en billetes de 1.000. Es perfecto. Gracias, Leo. Te los regresaré en cuanto termine mi experimento. Con Leo ya ido, comencé la última parte de mis preparativos. Llené la caja fuerte con el dinero falso, poniendo unos cuantos billetes reales hasta arriba para que pareciera auténtico. Añadí los documentos falsificados y encima de ellos, puse el cebo más valioso, una vieja caja con joyería de fantasía barata, que en la penumbra fácilmente podría confundirse con joyas de verdad. Una vez que terminé con la caja fuerte, le puse una combinación nueva. El cumpleaños de Elena. Lo primero en lo que pensaría Alfredo. Pasé los siguientes 2 días tratando de dar la impresión de que mi salud se estaba deteriorando. Cuando Alfredo me llamó el jueves, hablé lento, a veces confundiendo las palabras. Papá, ¿estás bien? Sonaba preocupado, pero no por mí, sino por sus planes. Sí, respondí, tartamudeando deliberadamente. Solo estoy un poco cansado. Ya sabes, la edad. Tal vez debería darme una vuelta para ver cómo sigues. No es necesario. Hice una pausa. Aunque, tal vez el domingo. Hay algo importante que me gustaría platicar con ustedes acerca del futuro. Claro, papá, dijo, con un tono de impaciencia en la voz. Virginia y yo llegaremos a la hora de siempre. El domingo, me preparé para su visita con el mayor de los cuidados. Dejé pequeñas señales de olvido por toda la casa, una taza de café a medio tomar en la mesa, un libro abierto en el sofá, un desayuno sin comer en la cocina. Me puse una bata de casa y pantuflas, aunque normalmente prefería estar bien vestido para recibir visitas. Alfredo y Virginia llegaron a las 4 en punto. Los recibí en el pasillo, encorvándome un poco y apoyándome en el bastón que usualmente solo usaba cuando empeoraba mi artritis. Bye, papá. Alfredo me dirigió una mirada de preocupación. ¿Te ves cansado? Ah. Hice un ademán con la mano. La vejez no es nada divertida. Pasen. Nos instalamos en la sala. Virginia le echó un rápido vistazo a la habitación, notando las señales de desorden que yo había dejado a propósito. Edgardo, comenzó con una leve preocupación. Tal vez necesites ayuda en la casa. ¿Podríamos contratar a alguien? No, negué con la cabeza.
No quiero extraños en la casa. Yo lo haré. Dijiste que querías hablar sobre algo, me recordó Alfredo, yendo al grano. Sí, suspiré. Estuve pensando. Tal vez tengan razón. Tal vez si necesite ayuda con mis finanzas. Se me está haciendo difícil llevar la cuenta de todo. Sus caras se iluminaron. Intercambiaron miradas rápidas. Es una decisión muy grande, papá, dijo Alfredo con cuidado. Podríamos ayudarte. Por ejemplo, yo podría ser tu apoderado legal. Tal vez, fingí pensarlo. Tendré que meditarlo. Tengo algunos ahorros y las joyas de tu madre. Lo sabemos, papá. Alfredo puso una mano en mi hombro. Y nos aseguraremos de que todo esté seguro. Sí, sí. Me froté la frente. Por cierto, hace poco guardé algunas cosas en la caja fuerte por seguridad. Ya saben, últimamente se habla mucho en las noticias sobre los robos. Noté el brillo en los ojos de Virginia. Fue una decisión muy inteligente, Edgardo, dijo. ¿Y dónde guardas la llave de la caja fuerte? ¿Qué llave? Fingí no entender. Es una cerradura de combinación, de números. Me detuve como si estuviera tratando de recordar. Creo que era el cumpleaños de Elena o nuestro aniversario. No lo recuerdo exactamente. No te preocupes por eso ahora, papá, dijo Alfredo apresuradamente. Lo importante es que las cosas están seguras. El resto de su visita la pasamos discutiendo mi condición médica. Me interrogaron cautelosamente sobre los medicamentos, preguntándome si olvidaba tomarlos o si tenía lapsos de memoria. Los mantuve engañados, a veces olvidando de lo que hablábamos hace un momento o confundiendo nombres. Cuando se preparaban para irse, dije, probablemente vaya a ver al doctor Pérez mañana. La presión arterial me ha estado dando lata. ¿Quieres que te lleve? Ofreció Alfredo. No, me las puedo arreglar, sonreí. Todavía no soy una ruina. ¿A qué hora es la cita? Preguntó Virginia. A las 11 de la mañana, mentí. Luego voy a pasar al banco. Tal vez almuerce en algún lugar por el centro. De acuerdo, papá. Alfredo me palmeó el hombro. Llámame si necesitas algo. En cuanto su coche dobló la esquina, me enderecé, aventé mi bastón hacia atrás y sonreí. Habían mordido el anzuelo. Ahora lo único que quedaba por hacer era esperar. A la mañana siguiente, decididamente salí con el coche del garaje alrededor de las 10, di la vuelta a un par de cuadras, me regresé por otra calle y me estacioné a 2 casas de la mía, donde no podía ser visto desde la calle. Volví a casa por la puerta trasera, entré en silencio y me instalé en mi puesto de observación secreto, un pequeño armario debajo de las escaleras donde había colocado un monitor conectado a las cámaras de vigilancia. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 11, escuché la llave girar en la cerradura. Alfredo y Virginia aparecieron en el monitor, colándose por el recibidor. ¿Estás seguro de que ya se fue? Preguntó Virginia en un susurro. Sí, lo vi salir, respondió Alfredo. Tenemos por lo menos 2 horas. Rápidamente subieron las escaleras. Cambié el monitor a las cámaras de la recámara y los vi entrar. Aquí está la caja fuerte, Alfredo caminó hacia ella. Intentaré con la combinación. Empezó a girar el disco, murmurando para sí mismo, el cumpleaños de mamá, 28 de julio, 2807. La cerradura hizo clic. Sí. Exclamó Alfredo triunfalmente. Virginia se acercó con impaciencia. Ábrela rápido. Alfredo tiró de la puerta de la caja fuerte. Sus rostros se congelaron en una expresión de admiración avariciosa cuando vieron los fajos de dinero. Dios mío, susurró Virginia. ¿Cuánto hay aquí? Alfredo contó rápidamente los fajos. Creo que como 850.000, tal vez más. ¿Qué es esto? Virginia señaló los documentos. Alfredo los tomó y los revisó rápidamente. Propiedades en Valle de Bravo. Cuentas bancarias en las Islas Caimán. Hay millones aquí. Te dije que el viejo era más rico de lo que aparentaba, dijo Virginia triunfante. ¿Y esto? Señaló una caja.
Alfredo la abrió. Las joyas de mamá. Deben valer una buena suma. Llévatelo todo, dijo Virginia con firmeza. Rápido. ¿Todo? Alfredo dudó. ¿No deberíamos dejar algo por si lo nota? No va a notar nada, dijo Virginia con impaciencia. Ya viste el estado en el que está. Y si lo hace, pensará que lo guardó en otro lado y se le olvidó. Toma todo. Alfredo empezó a sacar el contenido de la caja fuerte y a guardarlo en la bolsa que Virginia había traído. ¿Y el testamento? Preguntó ella. Dijiste que debería estar aquí. Sí, aquí está. Alfredo sacó el último documento. El testamento y última voluntad de Edgardo Huerta. A ver. Pasó los ojos por el texto y se le desencajó el rostro. ¿Qué pasa? Virginia se asomó por encima de su hombro. Le deja todo a una tal fundación de apoyo a la investigación Elena Huerta. ¿Qué? Virginia le arrebató el documento. ¿Qué fundación? Nunca había escuchado de algo así. Yo tampoco, respondió Alfredo lúgubremente. Este debe ser el cambio del que hablaba. Viejo desgraciado, escupió Virginia. Después de todo lo que hemos hecho por él. Alfredo dobló el testamento. Con más razón hay que llevarnos todo ahora. Luego diremos que no sabemos nada. Que debió esconder el dinero en otro lado y se le olvidó. ¿Y si va a la policía? Se preocupó Virginia. ¿Con su estado de memoria? Alfredo sonrió. ¿Quién le creería? Especialmente cuando el doctor Ramírez confirme que tiene demencia. Cerraron la caja fuerte vacía y se dirigieron rápidamente a la salida. Me quedé sentado en mi escondite, sintiendo una mezcla de enojo y amarga satisfacción hirviendo en mi interior. Eran exactamente lo que yo pensaba, codiciosos, desalmados y dispuestos a robarle a su propio padre. Los dejé ir. Esperé a que su coche se alejara antes de salir de mi escondite. Al subir a la recámara, me quedé mirando la caja fuerte abierta y vacía. Sobre la cama habían dejado un par de billetes falsos que se les cayeron de los fajos por las prisas. Desmonté las cámaras, las conecté a la computadora y guardé la grabación. La evidencia era perfecta, clara, irrefutable. Ahora tenía todo lo que necesitaba para el siguiente paso de mi plan. Por la noche, sonó el teléfono. Era Alfredo, su voz sonaba tensa. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal te fue en la cita con el doctor? Bien, respondí, fingiendo estar distraído de nuevo. El doctor dijo que estaba en excelente forma para mi edad. Qué bueno, dijo en voz baja. Oye, Virginia y yo estábamos pensando en ir a verte mañana. Tal vez te pueda ayudar con algo de la casa. Claro, acepté. Vengan a cenar. Cocinaré algo. Mientras colgaba el teléfono, sonreí. Probablemente querrían ver si ya había notado que me faltaban cosas, y tal vez, preparar el terreno para declararme incompetente antes de que pudiera denunciar el robo. Pero lo que no sabían era que el juego se jugaba bajo mis reglas, que yo siempre estaba un paso adelante en este juego, y que la sorpresa más grande todavía estaba por llegar. La mañana del martes me recibió con un brillante y falso sol asomándose entre las cortinas. Me quedé acostado en la cama, escuchando el silencio de la casa y reflexionando sobre lo que había pasado ayer. Mi plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Alfredo y Virginia habían caído en la trampa, revelando sus verdaderas intenciones frente a la cámara oculta. Ahora lo único que quedaba era esperar a que descubrieran que se habían robado dinero de utilería y documentos falsos. No tenía prisa por levantarme. A mis 78 años, las mañanas siempre eran lo más difícil. Mis articulaciones estaban rígidas por la noche anterior. Me dolía la espalda y mis pensamientos aún estaban nublados por el sueño. Pero hoy sentía una inusual explosión de energía y una extraña y casi olvidada sensación de anticipación. Finalmente, me levanté, me bañé y bajé a la cocina. Me preparé un café negro bien cargado, uno de los pocos hábitos que no podía dejar, a pesar de las advertencias del médico. Sentado a la mesa de la cocina, vi las grabaciones de la cámara en la tableta que Alfredo me había regalado alguna vez, probablemente para que yo pudiera firmar documentos electrónicos. La calidad del vídeo era excelente.
Cada palabra, cada gesto se distinguía claramente. Viejo desgraciado. Después de todo lo que hemos hecho por él, las palabras de Virginia resonaban en mis oídos. ¿Qué habían hecho exactamente por mí? Venir a verme una vez a la semana con sonrisas falsas, ponerme pastillas para dormir en el café, planear declararme incompetente. Una llamada telefónica interrumpió mis reflexiones. El nombre de Leo apareció en la pantalla. ¿Cómo te fue con tu experimento? Preguntó después de saludar. Incluso mejor de lo que esperaba, respondí. Se llevaron todo y las cámaras funcionaron a la perfección. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó. Un plan de venganza ya se estaba formando en mi cabeza, pero no tenía prisa por compartirlo, ni siquiera con Leo. Ya veremos, dije de forma evasiva. Por cierto, ¿puedo quedarme con el dinero del teatro un rato más? Te prometo devolverlo intacto. Por supuesto, aceptó Leo tras una breve pausa. Solo ten cuidado, Edgardo. No llegues demasiado lejos. Sé lo que hago, le aseguré. Alrededor del mediodía, entró otra llamada. Esta vez era Alfredo. Papá. Su voz sonaba tensa. ¿Estás en casa? Sí, claro, respondí, intentando hacer que mi voz sonara débil e insegura. Virginia y yo íbamos a pasar a verte hoy, ¿recuerdas? Dijiste algo sobre el almuerzo. ¿Almuerzo? Fingí no recordar. Ah, sí, claro. Vengan. Estaremos ahí en media hora, dijo Alfredo, y colgó. Sonreí de oreja a oreja. Decidí no preparar la comida. Que se preocuparan por eso también. En su lugar, me senté en la sala con un libro, listo para el espectáculo. Exactamente 30 minutos después, escuché el ruido de un auto acercándose. A través de la ventana, vi a Alfredo y Virginia bajándose del coche. Incluso desde la distancia, podía ver que estaban tensos. Los hombros de Alfredo estaban encuadrados de una forma poco natural, y Virginia se arreglaba el pelo constantemente, cosa que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Ah, aquí están, dije, tratando de lucir distraído. Pasen, pasen. Entraron, intercambiando miradas rápidas y ansiosas. ¿Cómo te sientes, papá? Preguntó Alfredo, estudiándome de cerca. Bien, bien, respondí. Solo que se me olvidó preparar la comida. Cabeza de viejo. No es nada, dijo Virginia apresuradamente. No tenemos hambre. Pasamos a la sala. Me senté deliberadamente en un lugar desde donde pudiera verles las caras y comencé a hablar del clima y otros asuntos triviales. Respondían mecánicamente, es obvio que estaban pensando en otra cosa. Virginia no dejaba de juguetear con la correa de su costoso bolso, y Alfredo no podía quedarse quieto. Se levantaba y se volvía a sentar. ¿Pasa algo? Pregunté inocentemente. Se ven muy tensos. Se miraron el uno al otro. Alfredo tosió. Papá, ¿has notado algo inusual últimamente? ¿Inusual? Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Ya sabes, si te falta algo o si ha pasado algo raro. Lo pensé, fingiendo que trataba de recordar. No, todo sigue como siempre. Aunque, ya sabes, a veces olvido dónde pongo las cosas. Ayer, por ejemplo, me pasé una hora buscando mis lentes y los traía puestos en la cabeza. Me reí de buena gana. Alfredo sonrió con nerviosismo. Sí, suele pasar. ¿Has revisado tu caja fuerte últimamente? ¿La caja fuerte? Puse cara de sorpresa. No, ¿por qué lo haría? Todos mis papeles importantes están ahí. Casi no los saco. Virginia se removió inquieta en su asiento, con el rostro pálido. Hablando de papeles, continué. He estado pensando en lo que decían sobre el fideicomiso. Podría no ser mala idea a mi edad. ¿En serio? Alfredo se inclinó hacia adelante, con una mirada de esperanza mal disimulada. Es una decisión muy sabia, papá. Sí, asentí. Solo tendré que sacar los papeles de la caja fuerte.
Todos mis registros financieros están ahí. Alfredo empalideció bruscamente. Tal vez no ahora. Digo, no hay prisa. Podemos hacerlo en otro momento. ¿Por qué no ahora? Me levanté. Ya que están aquí, subamos y les enseñaré lo que tengo. Virginia saltó de su asiento. Edgardo, no queremos molestarte. Esto puede esperar. Sí. Sí, aceptó Alfredo rápidamente. No te compliques, papá. No es ninguna molestia, dije, dirigiéndome a las escaleras. Vamos, vengan. No tuvieron más remedio que seguirme. Los vi intercambiar miradas de pánico cuando pensaron que no los estaba viendo. Subimos a la recámara y caminé hacia la caja fuerte. A ver, murmuré, fingiendo tratar de recordar la combinación. Creo que es. Empecé a girar el disco. Papá, tal vez en otro momento. Alfredo puso una mano en mi hombro, intentando detenerme. ¿Te ves cansado? No, estoy bien. Hice un ademán para apartarlo. Ah, ya me acordé. Marqué la combinación y la cerradura hizo clic. Abrí la puerta de la caja fuerte y me congelé con fingido horror. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está mi dinero? ¿Mis documentos? La caja fuerte estaba completamente vacía. Me volví hacia Alfredo y Virginia con una expresión de absoluto asombro y miedo en el rostro. Alguien me robó. Alfredo tragó saliva. ¿Estás seguro de que había algo aquí, papá? Tal vez moviste las cosas a otro lado y se te olvidó. No. Le agarré el brazo. Había dinero aquí. Mucho dinero, papeles y las joyas de tu madre. Virginia se acercó. Edgardo, cálmate. Tal vez simplemente se te olvidó. No se me olvidó nada. Alcé la voz. Me robaron. Tenemos que llamar a la policía. Las caras de Alfredo y Virginia se contrajeron de horror. ¿La policía? Intervino Alfredo. Pero papá, tal vez no deberíamos apresurarnos. Vamos a buscar primero. Tal vez si moviste las cosas. No. Agarré el teléfono del buró. Sé que todo estaba aquí. Y empecé a marcar un número. Espera. Alfredo me arrebató el teléfono. Papá, escucha. Tengo que confesarte algo. Fingí estar sorprendido. ¿Qué? Alfredo respiró hondo, miró a Virginia, quien sacudió la cabeza con desesperación, y dijo, fui yo. Yo fui el que tomó el dinero y los documentos. ¿Tú? Di un paso atrás. ¿Mi propio hijo me robó? No, o sea, sí, pero no de la manera en que piensas, añadió apresuradamente. Los tomé para guardarlos. Por tu propia seguridad. ¿Mi seguridad? Lo miré con incredulidad. Sí. Alfredo asintió, claramente inventándolo sobre la marcha. Verás, Virginia y yo notamos que últimamente olvidas las cosas, y teníamos miedo de que olvidaras dónde habías escondido los objetos de valor, o peor, que los tiraras a la basura accidentalmente, así que los tomé temporalmente bajo mi custodia. Sin mi permiso, me crucé de brazos. A eso se le llama robar, Alfredo. No, interrumpió Virginia. No es robo cuando haces algo por el bien de una persona. Queríamos protegerte, Edgardo. Los miré con fingida duda. ¿Y dónde están mis cosas ahora? Alfredo y Virginia se miraron. Había pánico en sus ojos. Están en un lugar seguro, dijo Alfredo al fin. Podemos traerlas de vuelta en cualquier momento. Tráiganlas ahora, exigí. ¿Ahora? Alfredo dudó. Pero no las tenemos aquí. Están en una caja de seguridad del banco. ¿En una caja de seguridad? Levanté las cejas. ¿En qué banco? ¿Cuál es el número de la caja? ¿Este? No recuerdo el número exacto, murmuró Alfredo. Pero no te preocupes, papá. Todo está sano y salvo. Decidí continuar con el juego.
De acuerdo, entonces. Vamos al banco ahora mismo. Quiero ver mis cosas. Alfredo palideció. Pero el banco. Probablemente ya está cerrado. Miré mi reloj. Apenas son las 3 de la tarde. Los bancos no cierran hasta las 4 o 5. Sí, pero... Alfredo buscaba una excusa. No traigo la llave de la caja de seguridad conmigo. Está en la casa. Entonces iremos a tu casa, buscaremos la llave y luego iremos al banco. Virginia intervino, Edgardo, tal vez sería mejor ir mañana. Ya es tarde. ¿Estás cansado? Quiero mis cosas hoy, insistí. Si no pueden regresármelas, llamaré a la policía. Volví a alcanzar el teléfono. Alfredo me agarró del brazo. Papá, espera. La verdad es que... Dudó, lanzándole una mirada desesperada a Virginia. ¿La verdad de qué? Lo miré fijamente a los ojos. El dinero. No es real, dijo finalmente Alfredo. Fingí asombro. ¿Cómo que no es real? Es falso. Alfredo agachó la cabeza. Es dinero de teatro. Utilería, no son billetes reales. Me senté en el borde de la cama, fingiendo estar conmocionado. ¿Falsos? Imposible. Los obtuve de una venta de acciones hace 15 años. Tal vez alguien te engañó, dijo Virginia rápidamente. Y te dieron billetes falsos en lugar de dinero real. Negué con la cabeza. No, era dinero real. Yo mismo lo saqué del banco. Lo tuve en mis manos. Papá. Alfredo se sentó a mi lado, con una voz más suave, casi condescendiente. Definitivamente son falsos. Muy buenos, pero falsos. Nos dimos cuenta en cuanto los vimos. Se detuvo, dándose cuenta de que había hablado de más. ¿En cuanto qué? Me quedé mirándolo. En cuanto los vimos, terminó Virginia por él, cuando Alfredo abrió la caja fuerte para ver si todo estaba en orden. ¿Y los documentos? ¿También eran falsos? Continué desempeñando mi papel. Sí. Alfredo asintió, claramente aliviado de que la conversación se hubiera alejado de cómo exactamente descubrieron que eran falsos. Son unos papeles muy raros. Dicen que tienes propiedades en Valle de Bravo y cuentas en las Islas Caimán. No tienes nada de eso, ¿verdad? Agaché la cabeza, fingiendo estar consternado. No, nada de eso. ¿Pero cómo? ¿Quién pudo haber cambiado mi dinero real y mis documentos por unos falsos? Tal vez pasó hace mucho tiempo, sugirió Virginia. Y simplemente no te diste cuenta. No, revisé la caja fuerte hace un mes. Había dinero real ahí, insistí, viéndolos ponerse cada vez más nerviosos. Papá, Alfredo puso una mano en mi hombro. Tal vez te equivocas. A tu edad, la memoria a veces falla. No estoy loco, Alfredo. Me puse de pie de un salto. Sé que había dinero real en mi caja fuerte. ¿Y sabes qué? Creo que tú te lo robaste. ¿Yo? Alfredo se hizo el ofendido. ¿Cómo puedes decir eso? Porque eres el único que podría haber sabido la combinación. Lo señalé con el dedo. Siempre has sido ambicioso por el dinero. Siempre quisiste mi herencia antes de que yo me muriera. Edgardo. Virginia se interpuso entre nosotros. Esa es una acusación terrible. Alfredo te ama. Ambos te amamos. La miré con desprecio. ¿Amor? Ustedes aman mi dinero, no a mí. Papá, estás alterado y lo entiendo, Alfredo intentó hablar con calma. Pero acusarnos de robar, es demasiado. Tal vez deberías descansar un poco y podemos hablar de esto más tarde cuando te hayas calmado. Decidí ceder un poco. No quería asustarlos antes de tiempo. Tal vez tengas razón. Sí, estoy muy alterado. Es solo que estaba seguro de que el dinero era real. Nosotros nos encargaremos de averiguarlo, papá, me aseguró Alfredo. Lo lamentamos. Tal vez se te olvidó que reemplazaste el dinero real por este por seguridad y luego ya no te acordaste.
Fingí pensarlo. No recuerdo eso, pero tal vez tengas razón. Últimamente he estado olvidando cosas. Alfredo y Virginia intercambiaron miradas de alivio. Creían que me habían convencido de mi demencia senil, que empezaba a dudar de mi propia memoria. ¿Sabes qué? Dijo Alfredo. ¿Por qué no te acuestas un rato? ¿Te ves cansado? Virginia y yo prepararemos algo de comer. Sí, es una buena idea, dijo Virginia. Descansa un rato, Edgardo. Asentí, sin salirme del papel. Supongo que tienen razón. Me siento un poco confundido. Me ayudaron a acostarme, y Virginia incluso me tapó con una manta como si fuera un bebé. Cuando salieron de la habitación, pude escucharlos susurrando en el pasillo. ¿Qué vamos a hacer? La voz de Virginia sonaba preocupada. No sé, respondió Alfredo. Pero parece que ya está empezando a dudar de su memoria. Eso es bueno. ¿Pero y si recuerda? ¿Qué pasa si llama a la policía? ¿Cuál policía? Alfredo sonrió con sorna. ¿Qué les va a decir? Me robaron. Se robaron dinero falso. Va a quedar como un completo idiota. Sus pasos se alejaron por las escaleras. Me quedé acostado mirando al techo y sonreí. Habían caído en mi trampa y ahora correteaban como ratas en una jaula. Mi venganza apenas comenzaba. Me levanté de la cama en silencio, caminé hacia el vestidor y levanté la tabla del piso en la esquina del fondo. Ahí, en un pequeño escondite, se encontraban los verdaderos objetos de valor, los documentos, el dinero y las joyas de Elena. Todo estaba sano y salvo. Luego, saqué mi laptop del cajón de la cómoda, la cual rara vez usaba, y revisé las grabaciones de seguridad guardadas. Hice clic en enviar y le mandé el archivo al correo de mi abogado con una breve carta explicativa. También me mandé una copia a mí mismo, por si acaso Alfredo intentaba borrar la grabación de mi computadora. Cerré la laptop y la volví a guardar en la cómoda. Ahora la evidencia de su delito estaba en buenas manos. Lo único que quedaba por decidir era cómo exactamente lo usaría contra Alfredo y Virginia. ¿Qué lección les iba a dar? Desde el piso de abajo llegaban los sonidos apagados de su conversación y el tintineo de los platos. Probablemente estaban discutiendo cómo convencerme de que sufría de demencia senil y cómo obtener mi custodia y la de mis finanzas. Pero ahora que tenía pruebas irrefutables de su traición, la ventaja estaba de mi lado. Podía desenmascararlos en cualquier momento. Podía ir a la policía o usar la cinta para chantajearlos, o simplemente podía mostrarles que sabía la verdad y observar su reacción. Decidí que mañana, cuando regresaran, y seguramente regresarían para continuar con su plan, montaría una actuación final. Una actuación que recordarían por el resto de sus vidas. Recibí la mañana del miércoles con una sensación de tranquila determinación. Hoy sería la confrontación decisiva para la cual me había estado preparando desde el momento en que sospeché por primera vez de las verdaderas intenciones de Alfredo y Virginia. Después de la actuación de anoche, tenían que regresar. Estaba seguro de ello. Necesitaban asegurarse de que no iría a la policía y continuar con su plan para declararme incapacitado. Desayuné sin prisa, leí el periódico matutino al que aún estaba suscrito por vieja costumbre, y esperé. Alrededor de las 10, sonó el timbre. Por la ventana, vi el BMW de Alfredo estacionado junto a la banqueta. Al abrir la puerta, encontré a Alfredo y Virginia. Se veían tensos, pero intentaban ocultarlo detrás de sonrisas falsas. Papá. Alfredo dio un paso al frente. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, respondí, dejándolos pasar a la casa. Mucho mejor. Ya se me aclaró la cabeza. Intercambiaron miradas rápidas. Qué bueno, dijo Virginia con una sonrisa extraña. Estábamos preocupados por ti. Estoy seguro de que lo estaban, respondí secamente. Caminamos hacia la sala. Tomé mi sillón habitual y ellos se acomodaron en el sofá de enfrente. Papá, comenzó Alfredo después de una pausa incómoda. Virginia y yo hemos estado pensando mucho sobre el incidente de ayer. ¿Incidente? Levanté las cejas. ¿Te refieres al momento en que encontré mi caja fuerte vacía? Sí. Alfredo se movió nerviosamente en su asiento.
Mira, entendemos que estés alterado, pero queremos ayudarte. ¿Ayudar? Entrelacé las manos sobre mis piernas. ¿Ayudarme cómo? Verás, intervino Virginia. Hemos notado que últimamente has estado teniendo, momentos de olvido. Es natural a tu edad. Sigan, mantuve una expresión de indiferencia en el rostro. Creemos, dijo Alfredo con cautela, que tal vez deberías hacerte un chequeo médico, solo para estar seguros. Conozco a un doctor, el doctor Ramírez, que es especialista en cambios relacionados con la edad. ¿Cambios relacionados con la edad?, repetí. ¿Te refieres a demencia senil? No necesariamente, dijo Alfredo rápidamente. Solo una prueba. ¿Y si me diagnostica demencia? Miré directamente a mi hijo. ¿Entonces qué? Alfredo estaba claramente confundido. Entonces sabremos cómo ayudarte mejor. Tal vez necesites apoyo para administrar tus finanzas y otros asuntos. Entiendo, asentí. Claro. Y seguramente ustedes están listos para asumir esa pesada carga. Es mi deber como hijo, dijo Alfredo solemnemente. Qué noble de tu parte, dije sarcásticamente. Virginia frunció el ceño. Edgardo, de verdad estamos preocupados por ti. Ayer estabas muy alterado por ese dinero falso. Ah, sí, el dinero falso. Me puse de pie de repente, haciéndolo sobresaltar. ¿Saben? He estado pensando en esto toda la noche y llegué a una conclusión interesante. Se tensaron, preparados para cualquier cosa. ¿Y cuál sería esa conclusión?, preguntó Alfredo con cautela. Me paseé por la habitación, deteniéndome junto a la ventana. Verán, si el dinero realmente es falso, como ustedes afirman, eso significa que alguien reemplazó el dinero real por el falso. Y que ese alguien debía saberse la combinación de la caja fuerte. Me volví hacia ellos. ¿Quién creen que pudo haberlo hecho? Tal vez alguno de los trabajadores que vinieron a reparar el techo el mes pasado, sugirió Virginia con incertidumbre. O un plomero. ¿Y cómo sabrían la combinación? La de la cabeza. ¿Tal vez la anotaste en algún lado? ¿O te vieron abrir la caja fuerte? Alfredo estaba claramente nervioso. Interesante teoría. Caminé de vuelta al sillón, pero no me senté. Ah, pero solo hay un problema. ¿Cuál? Preguntaron casi al mismo tiempo. Los miré con una mirada larga y penetrante. El dinero no podía ser falso porque yo mismo lo saqué del banco hace 15 años. Lo tuve en mis manos, lo conté y lo puse en la caja fuerte. Eran pesos mexicanos reales y genuinos. Papá, empezó Alfredo. Y sé exactamente quién se los robó, lo interrumpí. Fueron ustedes. Se hizo un silencio sepulcral. Alfredo se quedó congelado con la boca abierta y Virginia palideció. Papá, esto es absurdo, logró soltar Alfredo al fin. ¿Cómo puedes acusarnos? Tengo pruebas. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolsillo. Es de la cámara de vigilancia que instalé en la recámara. Muestra claramente a ustedes dos abriendo mi caja fuerte y llevándose el contenido. Se quedaron paralizados como dos estatuas. El rostro de Alfredo mostró sorpresa y luego rabia. ¿Nos estuviste espiando? Su voz temblaba. ¿Esto? Esto es una invasión a la privacidad. Mi privacidad, lo corregí. En mi casa. ¿Y qué mayor invasión a la privacidad que robar? No es robar, exclamó Virginia. Lo estábamos haciendo por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? Sonreí. ¿Por mi bien le pusieron pastillas para dormir a mi café? ¿Planeaban declararme incompetente por mi propio bien? ¿Planeaban desfalcar todas mis propiedades para mi beneficio? Alfredo se puso de pie de un salto. ¿Cómo es que? Nos estuviste escuchando a escondidas. Sí, admití con calma. Escuché todo y lo grabé todo. Eso es ilegal, protestó Alfredo. No puedes usar esas grabaciones. ¿Quieres ponerlo a prueba? Me recargué en mi asiento, sintiéndome extrañamente en calma. Dime,
¿Quieres explicarle a la policía por qué abriste la caja fuerte de tu padre? ¿Por qué intentaste darle pastillas para dormir? ¿Por qué planeaste engañar a todos para obtener mi custodia? Alfredo se dejó caer de nuevo en el sofá, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. ¿Entonces, el dinero es real? Preguntó Virginia con voz temblorosa. No, negué con la cabeza. El dinero en verdad era falso. Utilería de teatro para ser exactos. Yo mismo lo puse en la caja fuerte. ¿Qué? Alfredo me miró fijamente. ¿Pero por qué? Fue una trampa, expliqué. Desde hace tiempo sospechaba que venían por mi dinero. Hablaban demasiado de mi salud, estaban demasiado interesados en mis finanzas y en mi testamento. Noté sus intentos por abrir la caja fuerte. Escuché sus conversaciones, así que decidí hacerles una auditoría. ¿Una auditoría? Susurró Virginia. Sí, asentí. Y reprobaron rotundamente. Hubo una larga pausa. Alfredo se quedó sentado con la cabeza gacha y Virginia jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente Alfredo. ¿Tú qué crees? Levanté las cejas. Mira, papá. Alfredo se enderezó, con voz suplicante. Nosotros cometimos un error. Un gran error. Pero somos tu familia, soy tu único hijo. ¿De verdad vas a ir a la policía? ¿Por qué no? Me encogí de hombros. Ustedes iban a ir a los tribunales para que me declararan incompetente. Eso es diferente, exclamó. Yo lo estaba haciendo. Se detuvo. Por mi propio bien, terminé la frase por él. Sigue mintiendo, Alfredo. Síguete mintiendo a ti mismo y a mí. Lo haré. Se puso de pie de un salto. Sí, quería tu dinero. ¿Contento? Pero es que siempre has sido un maldito tacaño. Toda mi vida has controlado cada centavo. Nunca me ayudaste realmente. ¿Nunca te ayudé? Me levanté también. Te pagué la universidad, que terminaste votando después del primer semestre, te compré tu primer coche, di el enganche de tu casa. ¿Cuánto más tenía que darte? No es suficiente. Había un profundo resentimiento en los ojos de Alfredo. Siempre trataste al dinero como si fuera más importante que yo. Siempre estabas ocupado con tu trabajo, tus investigaciones. ¿Y qué hay de mí, de tu hijo? Trabajé para mantenerte a ti y a tu madre, dije en voz baja. Para que pudieran tener un futuro. ¿Un futuro? Sonrió con amargura. ¿Qué futuro? ¿Trabajar como esclavo durante 40 años como tú para juntar dinero que nunca te vas a gastar? ¿Así que de eso se trata todo esto? Negué con la cabeza. ¿Crees que tienes derecho a mi dinero solo porque soy tu padre? ¿Que debería darte todo lo que he ganado con mi esfuerzo? Igual te vas a morir pronto, soltó Alfredo, e inmediatamente se tapó la boca con la mano al darse cuenta de lo que había dicho. Hubo un pesado silencio en la habitación. Miré a mi hijo, el hombre al que alguna vez había sostenido en mis brazos, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que mandé a primer año de primaria. Ahora estaba frente a mí, esperando a que yo muriera para poder heredar. Así que eso es todo, dije en voz baja. Igual te vas a morir pronto. Al fin la verdad. Edgardo, intervino Virginia. No quiso decir eso. No, eso es exactamente lo que quiso decir, respondí. Me volví hacia ella. ¿Y tú también lo piensas? Ambos están esperando a que me muera para poder quedarse con mi dinero. Eso no es cierto, protestó ella, pero sin mucha convicción. ¿No lo es? Sonreí. Entonces, ¿por qué tantas pláticas sobre mi patrimonio? ¿Por qué las preguntas sobre el testamento? ¿Por qué los planes para declararme incapacitado? ¿Por qué las pastillas para dormir en mi café? Se quedaron callados, evitando mi mirada. ¿Saben qué? Di un paso hacia ellos. Lárguense de mi casa ahora mismo. Papá, empezó Alfredo. No, levanté la mano. No quiero escuchar nada. Cero excusas, cero disculpas. Solo lárguense.
¿Y luego qué? Preguntó Alfredo, con la voz temblorosa. ¿Vas a ir a la policía? Lo miré durante un largo rato. A mi único hijo, que había resultado ser un extraño. No lo sé, respondí con honestidad. Aún no lo decido. Pero puedo decirte una cosa con seguridad, no van a recibir ni un centavo más de mí. Podemos arreglar esto, intervino Virginia. Seremos mejores. Te cuidaremos de verdad. ¿Esperas que me crea eso después de todo lo que acabo de descubrir? Negué con la cabeza. No, Virginia. Hay cosas que no se pueden deshacer. Algunas traiciones son demasiado profundas. Alfredo me miró con una agonizante mezcla de ira y miedo. Siempre has sido así, frío, calculador. Incluso con mamá. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Helen. ¿Era eso lo que ella también pensaba de mí? No metas a tu madre en esto, dije en voz baja pero firme. Ella sabía quién era yo y me amaba tal como era. Te soportaba, escupió Alfredo. Soportaba tu obsesión por el trabajo, tu paranoia, tu tacañería. Ella merecía algo mejor. Respiré hondo, luchando contra la ola de dolor e ira. Tal vez tengas razón, dije finalmente. Tal vez sí merecía algo mejor, pero me eligió a mí y se quedó conmigo hasta el final. Porque era demasiado buena para irse. Me gritó Alfredo. Y supongo que tú no heredaste su bondad, dije secamente. Alfredo apretó los puños. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Ve a la policía. Cuéntales todo. No me importa. Pero no creas que me voy a quedar callado. Le voy a contar a todos qué clase de padre fuiste en realidad. Como siempre ponías el trabajo por encima de la familia. Como no fuiste a mi graduación porque tenías un asunto importante. Como te perdiste el cumpleaños número 60 de mamá porque estabas investigando otro fraude. Cada palabra dio en el blanco. Fueron errores que cometí. Momentos de los que me arrepentí por el resto de mi vida. No fui el padre perfecto, admití. Y no fui el marido perfecto. Tuve mis defectos, mis errores. Pero nunca traicioné a mi familia. Nunca te mentí. Nunca intenté quitarte lo que era tuyo. No, solo nos tenías con la correa corta, dijo Alfredo con amargura. Siempre controlando, siempre juzgando. Nunca creíste en mí de verdad. Creí en ti, repliqué. Pero nunca terminaste nada. Siempre buscando la salida fácil. Siempre esperando a que alguien más te resolviera los problemas. Virginia se interpuso entre nosotros. ¿Basta? Los dos. Esto no nos lleva a ninguna parte. Se volvió hacia mí. Edgardo, nos iremos. Pero por favor, piensa bien antes de hacer algo irreversible. Somos tu familia, pase lo que pase. La familia no intenta robarse entre sí, respondí. La familia no planea declarar loco a su propio padre por dinero. El solo hecho de compartir un apellido y la sangre no nos hace familia. Las acciones sí. Alfredo me miró con odio. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Cuando estés solo, cuando no haya nadie que te dé un vaso de agua. Mejor solo que con personas que esperan a que me muera, dije. Se dirigieron a la salida. Alfredo se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo chistoso? Si tan solo nos hubieras ayudado cuando te lo pedimos. Si tan solo nos hubieras dado algo de dinero cuando teníamos problemas, nada de esto habría pasado. Tal vez, estuve de acuerdo. O tal vez solo habrían venido por más. La codicia no tiene límites, Alfredo. ¿Y tú me hablas a mí de codicia? Sacudió la cabeza. Un hombre que tiene ahorrados casi 9 millones de pesos y vive como un mendigo. Vivo como me siento cómodo, respondí. Y es mi dinero, ganado con mi trabajo. No tengo por qué dártelo solo porque eres mi hijo. Adiós, papá, dijo Alfredo con amargura. Espero que disfrutes vivir con tu dinero. Será la única compañía en tus últimos días. Con estas palabras, salió, dando un portazo. Virginia lo siguió sin decir una palabra.
Me quedé en el recibidor, escuchando el motor de su coche arrancar, el roce de las llantas sobre la grava, y luego hubo silencio. Un silencio absoluto y total. Lentamente, regresé a la sala y me senté en mi sillón. La casa que antes parecía acogedora ahora se sentía vacía y fría. Saqué una memoria USB de mi bolsillo, una copia de la que le había enviado al abogado. Tenía toda la evidencia de su traición. Todo lo necesario para arruinarles la vida. ¿Pero valía la pena? No estaba seguro. La venganza no me devolvería a mi hijo. No llenaría el vacío que se había formado después de la partida de Elena y que ahora era aún más grande. Pensé en las palabras de Alfredo acerca de que no fui un buen padre ni un buen marido. Quizás había algo de verdad en ellas. Siempre estuve inmerso en mi trabajo, siempre desconfiado, siempre manteniendo mi distancia. Tal vez sí me perdí de algo importante al enfocarme en proveer económicamente para mi familia y olvidar que necesitaban algo más. Pero eso no justificaba sus acciones. Nada podía justificar una traición de esta magnitud. Apreté la memoria USB en mi mano, sintiendo emociones contradictorias peleando dentro de mí, rabia y dolor, el deseo de castigar y proteger al mismo tiempo. Porque pasara lo que pasara, Alfredo seguía siendo mi hijo, el único hijo que había tenido. ¿Qué debía hacer? ¿Qué paso dar ahora? No lo sabía. Lo único que sabía era que la decisión que tomara cambiaría nuestras vidas para siempre, y no habría marcha atrás. Pasaron 3 semanas desde el día en que eché a Alfredo y Virginia de mi casa. 3 semanas de silencio y soledad, que por extraño que parezca, me trajeron más paz que todos los años anteriores de fingida armonía familiar. Me desperté esa mañana con la mente clara y una decisión firme. Llamé a mi abogado, Homero Pineda, con quien había trabajado durante los últimos 20 años, e hice una cita para las 10. Homero, un hombre bajito de barba canosa bien recortada y ojos astutos, me recibió en su oficina en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo en el centro de Puebla. Edgardo, me estrechó la mano. Qué gusto verte. Te ves muy decidido. Hay una razón, respondí, sentándome en la silla de cuero frente a su escritorio. Recibí tu carta y el vídeo. Homero se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Debo decir que estoy en shock. Nunca pensé que Alfredo haría algo así. Yo tampoco, suspiré. Pero los hechos son los hechos. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Preguntó Homero. ¿Quieres presentar una denuncia a la policía? Negué con la cabeza. No, lo he pensado mucho. Un escándalo público, un juicio, posiblemente tiempo en la cárcel para Alfredo. No es lo que quiero. No es el legado que quiero dejar. Entiendo, asintió Homero. ¿Entonces por qué estás aquí? Quiero cambiar el testamento, dije. Y quiero que Alfredo lo sepa. Homero sacó una libreta. Te escucho. ¿Qué cambios quieres hacer? Quiero desheredar a Alfredo y a Virginia por completo. Ni la casa, ni el dinero, ni efectos personales. Estás en tu derecho, Homero tomó nota. Pero la ley por lo general dispone. Sé lo que dice la ley, lo interrumpí. Y estoy dispuesto a darle la vuelta. Le dejaremos a Alfredo una cantidad simbólica de 20 pesos para que no pueda impugnar el testamento con el argumento de que me olvidé de él. De acuerdo, asintió Homero. ¿Y el resto? Respiré hondo. Quiero abrir un fondo de becas en la Universidad de Puebla, la beca Elena Huerta, para estudiantes de familias de bajos recursos que estén estudiando enfermería para el cuidado de adultos mayores o geriatría. Homero levantó las cejas. Inesperado, pero muy noble. Elena siempre quiso ser enfermera, expliqué. Pero su familia no tenía dinero para pagarle la carrera. Ella lo habría aprobado. ¿Y la casa? Véndanla. El dinero también irá para la fundación. Sobre los efectos personales y las joyas de Elena. Me quedé pensando. Las joyas de Elena eran lo más valioso para mí, no por su valor monetario, sino por los recuerdos que guardaban. Donaré la mayor parte al museo de la ciudad. Un par de artículos especiales me gustaría dárselos a Laura Quintana, la hija de mi prima. Fue la única pariente que visitó a Elena cuando estuvo enferma. Bien, continuó Homero, tomando notas.
¿Algo más? Sí. Me incliné hacia adelante. Quiero que el testamento estipule claramente por qué desheredé a Alfredo. Quiero que diga que intentó robar mi dinero, que planeó declararme incapacitado en contra de mi voluntad, y que en general actuó como. Dudé en buscar las palabras adecuadas. Como un hijo malagradecido, sugirió Homero. Sí, asentí. Así es. Homero soltó la pluma. Debo advertirte que un lenguaje como ese podría darle bases a Alfredo para impugnar el testamento. Podría alegar que estabas actuando por venganza o dominado por las emociones. Tengo pruebas. Le recordé la grabación. Sí, pero aún así. Tal vez solo deberíamos cambiar a los herederos sin dar ninguna explicación. Me lo quedé pensando. Legalmente, Homero tenía razón. Era mejor no darle a Alfredo ningún pretexto para presentar un recurso legal. De acuerdo, accedí finalmente. Ninguna explicación en el testamento, pero quiero que le comuniques personalmente mi decisión y por qué la tomé. Homero asintió. Puedo hacerlo. ¿Cuándo? En cuanto el testamento esté listo y firmado. Tendré los documentos listos para mañana, dijo Homero. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Edgardo? Esta es la ruptura final con tu hijo. Miré por la ventana hacia la calle otoñal. Las hojas se arremolinaban en el aire, doradas y escarlatas, como el último estallido de vida antes del letargo invernal. Sí, respondí con firmeza. Estoy seguro. La ruptura ya había ocurrido cuando decidió robarme en lugar de simplemente pedírmelo. Homero me acompañó hasta la puerta. A la misma hora mañana. Te estaré esperando. Le estreché la mano y salí a la calle. Esa tarde, cuando regresaba del supermercado, noté un familiar BMW estacionado frente a la casa del vecino. Alfredo estaba sentado al volante, vigilando mi casa. Cuando me vio, desvió rápidamente la mirada y arrancó el motor. Me detuve y lo miré directamente. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas. Había una mezcla de ira, miedo y lo que me pareció ser arrepentimiento en su mirada. Pero tal vez era solo un juego de luces. No lo saludé con la mano, ni asentí, solo me quedé mirando. Después de unos segundos, apartó la mirada, se echó en reversa y se alejó. Al día siguiente, me reuní de nuevo con Homero, firmé el Nuevo Testamento y le di todas las instrucciones necesarias. Cuando se completaron los trámites, me sentí extrañamente aliviado, como si me hubiera quitado una pesada carga que había llevado por años. Me pondré en contacto con Alfredo hoy mismo, dijo Homero, guardando los documentos en una carpeta. ¿Quieres que te avise de su reacción? No, negué con la cabeza. Ya no importa. Salí de la oficina de Homero con un sentido de triunfo. Ya estaba hecho. Había tomado una decisión de la que no me iba a retractar. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una rutina tranquila. Leí, trabajé en el jardín a pesar del clima frío y acomodé viejas fotografías y documentos. Ignoré las llamadas de Alfredo. Y después de su 5º intento, bloqueé su número. El 18º día después del cambio del testamento, lo recordaba exactamente porque era el cumpleaños de Elena, llamaron a la puerta. Al abrir, vi a Virginia. Se veía pálida y demacrada. Su elegante peinado había sido reemplazado por una cola de caballo descuidada y llevaba su costoso abrigo mal abotonado. Edgardo, sonrió con nerviosismo. ¿Puedo pasar? Dudé, pero luego retrocedí para dejarla entrar. Caminamos hacia la sala. Virginia se sentó en el borde del sofá, apretando una pequeña bolsa en sus manos. Alfredo no sabe que estoy aquí, y comenzó. Él no lo aprobaría. ¿A qué viniste? Pregunté sin rodeos. Ella respiró hondo. ¿A pedirte que reconsideres tu decisión sobre el testamento? Sonreí. Homero les contó todo, tal y como se lo pedí. Sí, asintió ella. Edgardo, me doy cuenta de que lo que hicimos fue terrible, imperdonable. Pero privar a Alfredo de todo. Es demasiado cruel. ¿Cruel? Levanté las cejas. Cruel es planear declarar loco a tu propio padre por dinero. Lo sé, agachó la cabeza. Estábamos hechos un desastre.
Teníamos problemas económicos. Deudas. ¿Qué deudas? Interrumpí. Virginia se mordió el labio. Préstamos, hipotecas. Estamos viviendo más allá de nuestras posibilidades, para ser sincera. El BMW es rentado. La casa es demasiado cara para nosotros. Perdí mi trabajo en la agencia de viajes hace 6 meses y no he podido encontrar uno nuevo. Y en vez de simplemente pedir ayuda, decidieron robarme. Alfredo es demasiado orgulloso, dijo en voz baja. No quería pedir. Quería demostrar que podía salir adelante por su cuenta. Y luego las cosas se pusieron peor. Esa no es excusa, dije con firmeza. Por supuesto que no, aceptó Virginia rápidamente. Solo trato de explicar, no de justificar. Cometimos un error terrible. Pero Alfredo es tu hijo, tu sangre, tu familia. La familia no hace eso, repetí mis palabras anteriores. Las personas cometen errores, su voz era suplicante. Todos cometen errores. Algunos errores no se pueden deshacer. Virginia me dio una larga mirada. ¿Sabes qué pasó después de que Homero nos comunicó tu decisión? Alfredo se emborrachó por primera vez desde que lo conozco. Lloró. Dijo que lo había arruinado todo, Edgardo. Que nunca lo perdonarías. Sentí una punzada de dolor, pero no dejé que se notara en mi cara. Debió pensar en eso antes. Está destrozado, continuó Virginia. No por el dinero, por ti. Por haber perdido a su padre. Me perdió en el momento en que decidió que mi dinero era más importante que yo, repliqué. Virginia abrió su bolsa y sacó un sobre. Te escribió una carta. Me pidió que te la entregara. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Por favor, léela, dijo. No ahorita si no quieres. Pero léela. Dejé el sobre en la mesa. ¿Eso es todo? Virginia asintió, levantándose. Sí. Gracias por escucharme. En la puerta, se dio la vuelta. ¿Sabes? Yo realmente quería ser una buena nuera para ti al principio, pero luego simplemente. Todo se echó a perder. La elección siempre es nuestra, dije. Uno puede detenerse y decir no en cualquier momento. Ah. Sí. Sonrió débilmente. Tienes razón. Adiós, Edgardo. Después de que se fue, me quedé mirando fijamente el sobre durante un largo rato. Una parte de mí quería tirarlo sin leerlo. Pero la otra parte, la que aún recordaba al pequeño Alfredo corriendo hacia mí con los brazos abiertos, insistía en averiguar qué había escrito. Al final, guardé el sobre en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día estaría listo para leerlo, pero ahora no. La semana siguiente, me reuní con la administración de la Universidad de Puebla para discutir los detalles del futuro fondo de becas. La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, una mujer enérgica de unos 50 años llamada Elena Fuentes, estaba encantada con mi iniciativa. Señor Huerta, esto es sumamente generoso de su parte, dijo mientras estábamos sentados en su oficina discutiendo los términos. La beca a nombre de su esposa ayudará a muchos estudiantes a obtener una educación que de otro modo estaría fuera de su alcance. Elena estaría encantada, respondí. Ella siempre quiso ayudar a la gente. ¿Puedo preguntarle por qué geriatría? Preguntó la decana. Lo pensé por un momento. Porque las personas mayores merecen cuidado y respeto. Merecen enfrentar el final de sus vidas con dignidad. Y porque hay muy pocos buenos profesionales en este campo. Es muy cierto, asintió Elena. Y la demanda solo crece a medida que aumenta la esperanza de vida. Discutimos los detalles. Los criterios para seleccionar a los becarios, la cantidad de dinero que se otorgaría y las condiciones bajo las cuales se usarían los fondos. Insistí en que el fondo se pusiera en marcha lo antes posible, mientras yo aún estuviera vivo. Quería ver los frutos de mi decisión. Al salir de la oficina de la decana, sentí una extraña satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo verdaderamente valioso, algo que me sobreviviría y dejaría una huella en el mundo. Cuando llegué a casa, comencé a hacer una lista de las cosas que tenía que hacer,
contactar a la agencia de bienes raíces sobre la venta de la casa, reunirme con el director del museo de la ciudad sobre las joyas de Elena, contactar a Laura Quintana. En ese momento, sonó el teléfono. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. ¿Señor Huerta? Preguntó una voz de hombre. Le hablo el doctor Morales del Hospital General de Puebla. Su hijo, Alfredo Huerta, tuvo un accidente automovilístico. Sentí que se me estrujaba el corazón. ¿Está vivo? Sí, respondió el doctor. Pero su condición es grave. Conmoción cerebral, costillas rotas, hemorragia interna. Lo estamos preparando para cirugía. Sí. Tartamudeé. Voy para allá. Cuando colgué el teléfono, me quedé ahí pasmado por un largo rato. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, a pesar de su traición, Alfredo seguía siendo mi hijo. La idea de que podría perderlo para siempre era insoportable. Agarré las llaves del coche y me apresuré hacia la puerta. Pero, al salir al pórtico, me detuve de repente. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría él a mí? ¿Acaso este accidente cambiaría algo entre nosotros? No tenía las respuestas a estas preguntas. Lo único que sabía era que tenía que estar a su lado. Y no por él, sino por mí. Por la memoria del niño al que alguna vez amé más que a nada en el mundo. Por Elena, quien nunca me perdonaría si no fuera. Mientras me subía al coche, me di cuenta de que mi decisión de excluir a Alfredo del testamento seguía en pie. Una cosa era estar a su lado en un momento difícil, y otra muy distinta era dejar que evadiera las consecuencias de sus actos. Podía perdonar, pero no podía olvidar. Y no podía dejar que pensara que saldría impune de su traición. Mi fortuna seguiría destinada al fondo de becas. Mi casa se vendería. Mis planes no cambiarían. Pero tal vez aún habría espacio en mi vida para la reconciliación. No para restaurar la antigua relación. Eso era imposible. Pero tal vez sí para un nuevo entendimiento, un nuevo comienzo. En el camino al hospital, pensé en las 3 semanas que había pasado solo tras romper lazos con mi hijo, sobre esa extraña sensación de libertad y paz que sentía al liberarme del peso de una relación falsa. Era la verdadera libertad, vivir bajo mis propias reglas, sin importarme las expectativas y exigencias de otras personas. Y me di cuenta de que no estaba dispuesto a renunciar a esa libertad, ni siquiera por reconciliarme con mi hijo. Estaré allí para él ahora en su hora de necesidad. Pero luego volveré a mi nueva vida, una vida sin relaciones tóxicas, sin manipulación, sin mentiras. Una vida en la que al fin podía ser yo mismo y hacer lo que creía correcto. A mis 78 años, por fin tenía mi libertad. Y era el legado más valioso que me podía dejar a mí mismo.